Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Sefer segundo de Crónicas, capítulo 23. Estamos tocando mayormente estos capítulos y relacionándolos con lo que es no dejarse influenciar. Me tomé un poco el tiempo para ver un poco qué está pasando en este mundo, en el entorno en el que estamos viviendo. Si bien creo que lo he expresado en muchas ocasiones, no soy una persona que se considera fanático de la política. No soy político, no soy partidario de un partido o de otro, solo a veces observo y si considero y creo que dentro de lo que tenemos, o sea, se podría decir así, en este mundo, como gobernadores y cosas, pues, eh, aunque en general no esté de acuerdo con la manera en la estructura que está la política, sí puedo tener, eh, se podría decir, ese reconocimiento para cualquiera que hiciera algo que esté correcto desde mi punto de vista y cuál no. Y también dentro de lo que tenemos como la geopolítica militar, pues obviamente yo sopeso los dos lados y digo lo que creo yo y humanamente pienso que es más factible para el cuerpo del Mesías, para nosotros, y digo, eh, esto tiene que pasar porque el Todopoderoso nos ha hablado de todas estas cosas por medio de sus profetas. El Mesías nos los dijo. Y yo no tapo el cielo con la mano. Y digo esto porque dentro de lo que he estado observando, veo cómo creyentes en el Mesías Yeshua, de una u otra manera, se van a lo que es el fanatismo, al extremismo. A eso que estamos tratando de nosotros, se podría decir, mirarlo con la lupa, esa influencia cultural, esa influencia doctrinal, esa influencia del mundo que nos lleva a pensar de ciertas cosas, aunque seamos totalmente imparciales, entre comillas. Porque yo no puedo decir que soy imparcial y hablar y expresar todo lo negativo y resaltar todo lo negativo de un lado del bando, y cuando voy a decir lo del otro bando, pues lo simplifico y ya. Y por eso es importante nosotros tratar de mantenernos en lo que se podría decir la línea finita del medio. Tratar de... y yo digo, es mejor ser honesto. Ser sincero con uno mismo. Si
¿sabes? No te trates de pintar como una persona imparcial cuando todo lo que estás diciendo es partidario de, de un lado. O tal vez no eres partidario de ninguno de los dos lados, pero tienes una espina, como decimos acá en nuestro país, tienes una situación dentro de tu corazón que no te das cuenta de rencor, de incomodidad, de frustración con una de las partes, con una de las partes. Y eso no debería de estar en el corazón del creyente. Por eso, a pesar de que esto ha pasado ya hace un tiempo, ustedes no me han escuchado aquí hablando sobre ese tema. Casi siempre me enfoco en lo que es la escritura, hablar y expresar, ¿verdad? Conforme al conocimiento que tengo. Pero debido, ¿verdad?, a que me tomé el tiempo para mirar cómo está este mundo, me lleva a traer esta reflexión como introducción para que veamos. Y yo prefiero ser sincero conmigo mismo, aunque una persona diga, tú eres esto, y piensen lo que vayan a pensar. Y yo digo, güey, usted tiene todo el derecho de opinar de esa manera, pero yo no me voy a pintar algo que yo sé que dentro de mi ser no es así. Y veo mucho fanatismo. Unos que están, que no importa lo que haga el Estado eh, de Occidente, el Estado de la estrella, como le dicen algunos, de la estrella de David, no importando lo que hagan, sea correcto, no sea correcto, eh, moral, no moral, lo aplauden. ¿Por qué? Porque entre comillas le dicen, es que ese es el pueblo de Dios. Y otros que no importa lo que hagan ellos, son malos. Se pintan y engañan a todo el mundo diciendo que son el pueblo de Dios, pero son hijos de la serpiente. Son malos, son, ¿qué llaman? Genocida. Son, todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo. Ellos son la escoria, lo peor del mundo. Entonces, lo que yo digo es mejor seamos honestos y hagamos lo que el Todopoderoso nos mandó a hacer, a estudiar la Escritura y a buscar ser de edificación. Yo sé que a veces es un poco complicado porque no es mentira. Ese pueblo de Estado de Israel está, es casi imposible que no esté dentro de lo que nosotros conocemos como la Escritura. Y si bien ese pueblo de Israel se puede estar comportando como se está comportando, sea bien o mal, dependiendo el canal que estés viendo. Dependiendo del canal que estés viendo. Si estás viendo un canal totalmente, sí, vamos a ponerlo así como ellos lo ilustran. Izquierda, si estás viendo un canal totalmente de izquierda que muchos desconocen cómo identificarlos, si tú estás viendo un canal totalmente de izquierda, usted está viendo o está escuchando a una persona que está inclinado totalmente a la izquierda y usted no sabe identificarlo y él se disfraza como una persona imparcial, como una persona defensora de la justicia, como una persona
eh, conocedora de historia y de todas las cosas habidas y por haber, usted siempre va a escuchar, en su mayoría, tal vez me equivoco, pero en su mayoría, lo que va a escuchar es a esa persona agredir y poner y quedar mal a todo lo que hace ese Estado de Israel. Y al punto que me sorprende, porque yo digo que, por eso digo que depende del canal, porque usted pone un canal y no todos, porque yo me puse a mirar un poco, y hay algunos que aunque son del lado izquierdo, en contra de lo que es los Estados Unidos, Israel y todo eso, aunque están en contra de eso, han reconocido ciertas cosas. Pero en su mayoría, tú vas a ver como que es Israel el que está al borde del colapso. Es Israel el que está perdiendo. Israel está, olvídate, en una situación de emergencia en donde casi tendrían que ellos poner la bandera blanca y rendirse. Y dentro de lo que miré a un señor que se pasa paseando y que vive allá en Israel y decía, mira los medios de comunicación, cómo engañan a la gente, mira cómo está Israel, lo más normal, viviendo lo más normal. Entonces, está esas personas que dicen ser creyentes, servidores del Todopoderoso, y que sabe que el Eterno, porque no es que no lo saben que el Todopoderoso dijo claramente, aunque el pueblo de Israel sea tan numeroso como la arena del mar, solo un remanente será salvo. Así que saben que no es por desconocimiento, saben que aunque ese pueblo no sea directamente Israel, que tal vez no tenga linaje, que tal vez no tenga lo que quieran decir históricamente confirmado o aparentemente confirmado, saben claramente que hay que orar por el remanente, que ahí de seguro, dentro de toda esa cizaña, si lo quieres describir así, dentro de toda esa estructura política que no tiene ni desea ni le interesa saber nada de lo que es vivir en relación con la Torá y con los mandamientos del Todopoderoso, igual que en nuestro país, que está 100.000 veces peor que ellos en cuestión de religiosidad. Pues, aunque sea así, hay un remanente creyente en el Mesías Yeshua que le sirven al Todopoderoso, que guardan sus mandamientos y que están dentro de esa nación. Y aunque no hubiese ni tan siquiera uno, y tengamos esa espina de creer por lo poquito conocimiento que hemos tenido, y consideremos a ese pueblo un instrumento de una agenda enemiga, ahí nos dice nuestro Salvador, el Mesías Yeshua, oren aún por sus enemigos. Oren aún por sus enemigos. Así que si usted considera a ese estado como enemigo de la verdad, pues ora por ello, que en el día del juicio el Todopoderoso va a decidir cuál va a ser la sentencia. Al igual que el otro lado, ¿verdad? Es que el otro lado de Oriente también. Ahí dentro de todos esos llamados los persas, ahí dentro de ese cúmulo de personas que en su mayoría profesan una profesión de devoción y de consagración religiosa diferente, aún dentro de toda esa mezcolanza que hay un remanente llamado por el Todopoderoso, por gracia, que está dentro de ese pueblo, dentro de ese país. Y por ellos es que nosotros oramos también por la parte del otro lado. Oramos por las dos partes. ¿Para qué?
para que todos lleguen al conocimiento de la verdad. No para que uno le gane al otro, no para que uno destruya al otro, no para que uno venza al otro, no, para que lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, yo pienso que es un poco ético que usted o yo o cualquier persona se ponga a plantear un escenario de que Israel estaba ahí, olvídate, ganando y destruyendo todo habido y por haber, y qué bueno que Israel está haciendo eso. Vamos a vencer a los enemigos. ¿O qué? Al revés. No, Israel estaba, Netanyahu estaba acostado en un búnker ya a punto de irse para su lugar de refugio y poner la bandera blanca porque no sabían qué hacer, estaban en una catástrofe. No es correcto. Así que nuestro llamado es orar al Todopoderoso para que cuando venga el Mesías nos encuentre haciendo el bien. No es para defender izquierda, no es para defender derechas, es para pedir al gran yo soy que todos nos volvamos a ese partido, al partido del Mesías, como le dijo Moshe, quienes están con el Eterno, vénganse para acá, a esos. Porque vivimos una sociedad totalmente influenciable. Y por eso vemos como mucha gente hoy en día todo lo quiere pagar con eso, con protesta, con romper vidrio, con decir todos los gobiernos son malos, este presidente que está aquí es de lo peor, no sirve para nada, todo lo malo. No sabe nada de las decisiones ni de las situaciones que ellos tienen por allá, pero como tú solamente te estás dejando llevar por lo que te aparece en un medio de comunicación que puede que esté a favor totalmente de la agenda política actual o puede ser que esté en contra totalmente, pues tú, si ves a los que están en contra totalmente, vas a ver a un gobierno, sea el que sea, por más bueno que sea, por más malo que sea, si estás viendo el canal que está en contra de ese partido que está sentado gobernando el país en ese momento, lo vas a calificar como lo peor del mundo, porque te estás dejando influenciar por lo que estás viendo y lo que te van a mostrar es el lado opuesto. Aunque lo que te estén enseñando puede ser que sea correcto, puede ser que sea correcto. Pero lo triste es que cuando uno es imparcial, uno enseña las dos partes. Lo que está haciendo mal y lo que está haciendo bien. Entonces, si te enseñan solo lo que está haciendo mal y te dicen que no está haciendo nada bien, pues entonces tú vas a crear un escenario totalmente catástrofe. Y si eres influenciable, lamentablemente te va a pasar como lo que hemos estado leyendo en los capítulos anteriores. Dejándose llevar por una mujer llamada Atalía, que influenciaba a su hijo a hacer lo malo, al punto que solamente duró un año reinando en Jerusalén y terminó siendo eliminado por un hombre llamado Jehu. Y ella, al ver que no había fuerzas en Israel, terminó ella sometiendo a todo el séquito de gobierno y reinando ella sobre la tierra. Pero una de las hijas de su esposo, una de las hermanas de su esposo, no de las hijas, de una de las hermanas de su esposo, estaba casada con un Cohen, Johaida. Y este hombre, juntamente con su esposa, hicieron algo único. Y de eso vamos a estar hablando en este capítulo. Capítulo 1, verso 1 del capítulo 23. Uveshana Hashbi'i ha tahasek Johaida
Beyakaj et Zari, Haamaot, le Azariah ben Jeroham, u le Ishmael ben Johanan, be le Azariah ben Obed, be'ed Maziahu ben Adaiah, be'ed Elishafat ben Zikri, Imo be Brit. Y en el año séptimo tomó fuerza Joiada y tomó a los capitanes de cientos, a Azaría, hijo de Jeroboam, Ismael, hijo de Johanán, Azaría, hijo de Obed, y a Amasías, hijo de Adaya, y a Elisafat, hijo de Zicri, con él, y hizo un pacto. Y esto es lo que sucede cuando alguien está haciendo las cosas de manera extremadamente horrible. Y una de las cosas que yo reconozco, que me quedo a veces observando y tratando de entender, y sé que lo más seguro nunca podré entenderlo un 100%, es cómo alguien se puede hacer sabio en su propia opinión. Cómo nosotros nos hacemos sabios a veces en nuestra propia opinión. Que no hay manera de ver el otro escenario. Y esta mujer llamada Atalia, que en su mundo estaba ella creyendo que estaba haciendo lo correcto. Había un grupo de personas que observaba y aunque no tenían la fuerza suficiente en el momento, porque individualmente somos más débiles, pues nadie se atrevió a dar el primer paso. Pero este Cohen se atrevió y fue y lo llamó, arriesgándose. Y esto nos lleva a lo que estuvimos hablando en el video anterior, que dijimos que se sabía que este hombre llamado Ocosía y Atalía no eran de el agrado de el séquito del templo de los Leví. Y obviamente vimos que Ocosía y Atalía destruyeron el templo, metieron dioses, se llevaron las cosas, o sea, abandonaron a los levitas y a los Cohen y a los sacerdotes. Pues obvio, estos que están totalmente descontentos por el abandono que le han dado a ellos y que saben que hay un mandato del Todopoderoso a que eso no debería de haberse hecho y que están viendo cómo la casa del Eterno ya está totalmente abandonada gracias a las políticas y reformas de esta malvada mujer llamada Atalía, pues fueron y en secreto hicieron un pacto. ¿Y cuál fue el pacto? Oye, yo tengo ya la manera legal para sacar a esta mujer de aquí. ¿Cuál es? Tengo a un descendiente de los hijos de David. Porque para ese tiempo, dentro de la mentalidad de esa época, una de las cosas era, tú para ser legalmente sucesor, tienes que ser de su linaje. A menos que no haya sido un llamado del Todopoderoso a reemplazar ese linaje con tu linaje. Que eso fue lo que sucedió en el anterior capítulo, que obviamente no lo dice tan ampliamente como en el capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 9, donde es llamado a este hombre Jehu, hijo de Josafat, no de Josafat, el rey de Judá, de otro Josafat,
Y es llamado ¿para qué? Para que ejecute el juicio contra la casa de Acab. Porque la casa de Acab ya había hecho una estrategia totalmente de emparentamiento en donde se hacía casi imposible que esa casa fuese, eh, se podría decir, traicionada, o que alguno de ellos, de los de la casa, aunque supiese que estaban haciendo las cosas mal, se levantaran en contra de ellos y le dijeran: ustedes ya no pueden gobernar, ahora nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer y vamos a limpiar toda la maldad que ustedes han hecho. Como ninguno se atrevió a hacerlo dentro de ese reinado, pues el Todopoderoso llamó a un hombre llamado Jehu, de otro linaje, o sea, no del linaje de la casa de Acab, y le dijo: tú vas a ejecutar el juicio. Y este hombre que ejecutó el juicio sobre la casa de Acab también se llevó enredado por ahí mismo también a los príncipes de Judá y a Ocosías, que fue lo que causó que Atalía hiciera lo que hiciera y terminara siendo rey. Y entonces esto nos enseña a nosotros, como primicia, que dentro del núcleo de la familia de cada uno de nosotros hay que saber lidiar con estas situaciones. Porque hay veces que nosotros vemos cómo podemos estar dentro de una familia en donde nuestra esposa o nuestro esposo son creyentes, servidores del Eterno, pero hay parte de la familia alrededor que no lo es. Y comienza la influencia. Y comienza y tenemos que ser así, como Jehu, como Johaida. Más que como Jehu, porque Jehu pues, tiene también hizo lo que el Todopoderoso le mandó, pero hizo de más. Hizo de más. Y ese de más no fue tan agradable para el Eterno. Pero este Johaida sí, como este Johaida. Que este Johaida dijo: yo voy a arriesgar lo que tenga que arriesgar, pero yo voy a crear esa alianza. Y eso es importante, que nosotros como familia creamos esa confianza, esa alianza, esa unidad con nuestra pareja, con nuestra familia, hijos, familiares, de unidad, de que vamos a poner un cerco para que nosotros podamos hacer la voluntad del Eterno y no darle lugar al enemigo. No darle lugar al enemigo para estar en discusiones, en controversia, en quién tiene la razón, por cosas a veces tan efímeras, insignificantes. Y este mundo que nos lleva tan ajetreado y todo queremos, porque las cosas se pegan, queremos a veces actuar igual que todo el mundo. Entonces, como todo el mundo que vemos alrededor, pues de cualquier cosa hacen un caos y se va a acabar el mundo. Y ya, me hiciste algo y ya no te quiero ver. Ya no puedo vivir al lado tuyo. Ya no eres mi amigo. Ya me caíste mal y no hay espacio para el perdón, ni para la reconciliación, ni para nada. Eres ya, como lamentablemente se volvió un refrán o un comentario, ¿verdad? Lamentablemente, no sé si en otros países también lo han hecho. Donde cuando alguien este, le hacía algo a otra persona que lo molestaba a tal punto de que lo enojaba mucho, le decía: ya caíste en la lista negra del libro mío. O sea, era como que tengo un libro en donde tengo un libro que es blanco, donde ahí están todos mis amigos, todas las personas que yo me llevo bien, todos los que me apapachan, todos los que me ríen la gracia, todos los que me cuidan, todos los que están conmigo siempre para apoyar todas mis decisiones sin decirme absolutamente nada. Porque cuando uno quiere y llama a otra persona, uno le dice aún cuando está haciendo las cosas mal. Pues no, pues en esa lista blanca están todos los que me
alcahuetean. Alcahuetean. Y en la lista negra puedes caer. Si dices algo que no me gusta, entonces, ay, caíste ya en la lista negra. Y de esa lista negra no te saco. Ya eres un hombre o una mujer que si te paso por el lado, pienso que ni te he visto. Y te deseo todo lo peor. Porque lamentablemente nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón del rencor, de la malicia. Hay gente que dentro de su corazón desean que a otra persona le vaya mal, pero no se lo dicen, solamente Dios te bendiga, que el Todopoderoso te prospere. Pero por dentro están maquinando, el Señor va a tener un juicio sobre ti por lo que me hiciste. Y eso no es, como dicen, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. De Dios es, Padre amado, yo deseo que tú hagas con esa persona lo que estás haciendo conmigo. Y si conmigo yo veo que tú estás limpiando mi corazón, que yo no tengo rencor hacia él o hacia ella, que yo deseo que sea prosperado en todas las cosas, de todo corazón, que sea sanado, que sea restaurado, que se vuelva a ti de todo corazón. Pues eso es lo que yo anhelo y deseo para todos. Porque esta vida es pasajera. En un abrir y cerrar de ojos ya tenemos menos pelos en la cabeza que antes. En un abrir y cerrar de ojos tenemos el pelo de otro color. En un abrir y cerrar de ojos nuestra fuerza ya no es la misma. En un abrir y cerrar de ojos ya la apariencia que atraía físicamente a nuestro sexo opuesto ya no es la misma. Ya comienzan los jóvenes a decirte, Don, mira Don. Y comienza uno a decir, ya no puedo negar lo que es obvio. Pero aquí vemos claramente que este hombre llamado Joaida dijo, vamos a hacer. Porque este hombre eran familia, la hermana de Ocosía fue la esposa de Joaida, según lo que está relatado aquí, que dice, Josafat, hija del rey Joram, mujer de Joaida, el sacerdote. Pues esta mujer, que Todopoderoso sabemos que le va a recompensar conforme a los méritos que hizo, pues fue y consultó con su marido y le dijo, mira lo que hice. Vamos para allá, vamos para allá. Porque cuando se trata de hacer la voluntad del Eterno, hay que decir sí y amén. Aunque a veces eso cueste. Y dice, Villasbu, Bellejudá, Bellitkapsu, et Haleviin, Mikol, Ari, Yehudá, Beroshi, Haabot, Le Yisrael, Ve'eyavu, al el Jerusalén. Y recorrieron Yahudá y reunieron a los levitas y a todas las ciudades de Yahudá y a los príncipes de las casas paternas de Israel y vinieron a Jerusalén. O sea, él buscó y se fortaleció. No fue solamente a los de Jerusalén que él llamó, sino también a todos. Fue, no sé si se acuerdan, que Josafat, rey de Judá, daba la vuelta por todo Judá con los levitas y enseñaban al pueblo a cómo andar conforme a la voluntad del Eterno. Pues este hombre, Johaida, que no era ningún bebé, vamos a ver claramente que los años que vivió y que en esta edad de la cual él hizo eso no era un bebé, ni era un joven
Era una persona ya anciana, como decimos nosotros, anciana. Y su esposa también tenía que tener sus buenos años. Anciana. ¿Y qué nos enseña esto? Que lo más seguro, él era uno de los que se iba con Josafat cuando tal vez era joven y enseñaba al pueblo. Y a todos esos de los cuales él sabía y tenía conexión dentro de todo Yahudá y algunos de Israel que se habían ido para Yahudá, que él sabía claramente que eran fieles al Eterno, pues ante ellos fue y les presentó la situación y le dijeron, está bien, y se fueron para Jerusalén. Vellikaret kol hakahal brit bebait haelohim im hamelech Yaomer lahem ine ben hamelech yemalech kaasher davar yuhbehei al beni David. Y aquí él le presenta el argumento legal, bíblicamente, por el cual él no solamente considera que hay que hacer un pacto para que el pueblo se mantenga firme y consagrado a pesar de toda la influencia negativa que está trayendo Atalía, sino en el momento correcto hay que sacar a esta mujer de ahí y poner al que el Eterno llamó. ¿Y quién es ese que el Eterno llamó? Eso es lo que él dice. Y pactó con toda la asamblea en la casa de Elohim con el rey. O sea, ¿quién es el rey? Pues este jovencito que todavía tiene sus 2, 3 años, llamado Joás, lo vamos a ver después. Y Johaida les dijo, les dijo a ellos, he aquí el hijo del rey que reinará como ha dicho Jehová sobre los hijos de David. Se le presentó a este linaje de David. Se hadavar asher ta'azeh ha'sheleshet mikreb boy ha'shabbat. Esta será la cosa que vamos a hacer. La tercera parte de nosotros, los que entran en Shabbat, la Kohanim, le Leviim, le Sha'ari, Ha-Zapim, y los sacerdotes y los levitas, los guardias de los umbrales, Beha Sheleshid, Babaid, Hamelech, Ha-Sheleshid, Besha'ar, Ha-Yatzod, y la otra tercera parte de la casa del rey en la parte de la puerta de los cimientos. Bekol Ha'am Behadzorot Beit Yehovahei. Y todo el pueblo en los atrios de la casa de Yehovahei. Be'al Yavo Beit Yehovahei Ki im HaKohanim HaMishrachtim. La Leviim Hema Yavo Ki Kadesh Hema Bekol Ha'am Yisru Mishmeret Yehovahei. Y ninguno entre nosotros en la casa de Yehovahei, sino solo los Kohanim y los que ministran los levitas, ellos entrarán porque están consagrados ellos y todo el pueblo guardará el precepto de Yehovahei. ¿Cuál es la estrategia de este hombre llamado Johaida? Mira, vamos a crear nuestra fortaleza en la casa del Eterno. Vámonos para allá. Porque a Atalía ni siquiera le interesa las cosas del reino. Así que vamos a ir allá, que es nuestra casa, que es nuestra fortaleza, que está nuestra familia, que estamos nosotros en unidad. Y vamos a guardar al niño allí. Y vamos a crear nuestra fortaleza allí. Nosotros nos vamos a quedar allá adentro, cuidando, guardando al niño. Y el pueblo se quedará en los atrios. Y vamos a crear eso. Y no vamos a permitir que nadie entre acá para que no seamos descubiertos.
Vehikatfu Halevi et Hamelech Zabib Ish Bekli Vayado Behavo al Habayit Yamet Beyahi et Hamelech Bavo u Bet Zooto. Y rodearon los levitas y el rey al rey alrededor, y cada uno con sus armas en su mano, y el que entrare, obviamente, en la casa del rey y viera al niño, pues ellos le iban a dar muerte para que no saliera de la casa del Eterno el secreto que ellos habían establecido. Dice, y estará el rey cuando entrare y cuando saliere. Hay cosas que a veces perdiendo se gana. Hay cosas que nosotros tenemos que ser sabios, porque no se trata de ser aprovechadores, engañadores, mentirosos para sacar algún provecho. No. Es que hay momentos en donde hay cosas que no valen la pena discutirlas, que no vale la pena pelearlas. Que hay veces en donde tú tienes que dejarle saber a tu enemigo que tú no vas a bajar los escalones que ya te ha costado subir. Que tú tienes que decirle, ganaste. En tu mentalidad, en tu mundo, ganaste. Pero tú ganando, yo gano más. Tú creyendo que me humillaste, creyendo que me dejaste en vergüenza, creyendo que te saliste con la suya, yo gano más. Mi paz y mi relación con el Eterno, cuando crece, a pesar de tus impulsos que solo me elevan, yo gano más. Y hay momentos en que hay que ser sabio. Hay momentos en donde hay que hacerse el que uno no sabe. El que uno es un bobo. Entonces, luego de esto, dice, Bella Alza, Halalevi, o sea, e hicieron los levitas, Bekol Yehuda, que Kol Asher Zva Yohaira, y hicieron todos los levitas y los de Yehudá conforme a lo que había ordenado Yohaida, Hakohem, Be Yikahu Ish et Anashei Bo, Han Shabbat Im Yaadzi, Ha Shabbat Ki Lo Patar Yohaida, Hakohen et Hamahalkot. Y hicieron conforme a lo que dijo Yohaida y tomaron cada uno sus hombres y los que entraban en Shabbat con los que salían en Shabbat, porque no había dejado libre Yohaida a los Kohanim en las compañías. Velliten Yohaida Hakohen la Sari, y dio también Yohaida, el Kohen, a los jefes, Hamaot et Hanitim, Ve'et Hamonot, Ve'et Hashaltim, Asher Lamelech David, Asher Beit HaElohim. Y dio también Yohaida al Kohen, a los jefes, las lanzas y los paveses y los escudos que eran del rey David en la casa de Elohim. Ve Yeamet et Ha'am
Beish Shalhu Be'idó Mikatef Habayit Ha-Yemenim Et Ketef Habayit Esh Mo'olit Lemisbeach U Labait al Hamelech Zabim. Y colocó todo el pueblo, cada uno su arma en su mano, desde la casa del lado derecho hasta el lado izquierdo, ante el altar, y junto a la casa, y junto y alrededor del rey. Ve Yotziu et Ben Hamelech, Beyitagu, Alai et Hagadzor et Haedot Vayimalhu Oto Bemishahu Yohaida U Benim Beayomru Hai Hamelech. Y entonces los hijos, entonces sacaron al hijo del rey y dijeron y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron a él y lo ungieron Yohaida y sus hijos y dijeron: viva el rey. Uteshma'a Ataliyah et kol ha'am a Rakzim Umehalelim et Hamelech Beta'avo al Ha'am Beit Yuhebehei. Y cuando lo oyó Atalía, la voz del pueblo que corría y alababa al rey, vino ella a la casa de Yuhebehei. Betar'e Behine Hamelech Amot al Amodo Bemivo Be'ezarim U Behadzorot al Hamelech Bekol Am Ha'eretz Zimcha Tekoa Behadzosorot U Sharim Bekalim Hashir U Meedoim Lehalel Betakera Ataliyah et Begedina U Ta'amer Kesher. Y miró y he aquí el rey que estaba junto a la columna en la entrada de los príncipes y los trompeteros, junto al rey, y todo el pueblo de la tierra se regocijaba y tocaban las trompetas y los cantores con instrumentos de música, dirigiendo para alabar. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: Kesher. Kesher es falsedad, falso. Se traduce también como traición. Veyalzeu Yehoaida hakohen et zari ha'amot pekudi hachil ve'eyamor ha'elayhem Hotziuya al bebait ha'zarorot u havo achareiha yomat. Y les dijo a ellos: sáquenla de la casa y sacando Joaída el sacerdote a los jefes de cientos dentro de las filas,
Y les dijo que fueran tras ellas, no, dentro de las filas, y les dijo a ellos, sacadla dentro de las filas, y el que fuere tras ella será muerto. Bejareb ki amar hakohen lo ha ma ha mi ta beit yovehei. Y les dijo el cohen, dijo, sáquela, porque el cohen le había dicho, no la mates en la casa de Yovehei. Be yishmu la ya'ada be ta'avo al mivo sha'ar ha-zosim beit hamelek u mi ta sham. Y la pusieron a ella de las manos según vino a la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, y ella allí la mataron. Karat Yohaida Brit Benim Bein Ubein Benu Ubein Kol Haam Ubein Hamelek Le Hiot Leam Yuhebehei. Y hizo pacto Yohaida entre sí y entre todo el pueblo y entre el rey para ser pueblo de Yuhebehei. Y es interesante porque aquí no solamente está estableciendo a este rey como el sucesor legal de la linaje de David, sino como aquellos que se comprometen en seguir fielmente las instrucciones del Todopoderoso. En pocas palabras, todo aquello que trajo Atalía tiene que ser dejado, desechado. No tiene cabida en nuestra identidad. Veyavó Kol Haam, y entró todo el pueblo, Beit Habaal, Beya Zuhu, Be'ed Misbahaito, Be'ed Zalmu, Sheberu, Be'ed Matan Kohen Habaal, Ha'aragu Lifnei Ha'amis Be'eijo. Y entraron a la casa de Baal y la destruyeron, y sus altares y sus imágenes, y destrozaron también, y a Matán, el sacerdote de Baal, le mataron delante de sus altares. Beyisham, Beyashem, Yohaida, Pekudot, Beit Yovehei, Beyad Hakohanim, Halevi'in, Asher, Halek, David al Beit Yovehei, Le Ha'alot, Ola, Yovehei, que Katobot, que Katob, de escrito, que Katob, Be Torah Moshe, Be Simcha, Be Shari al Yadó David. Y lo colocó Yohaida en los oficios de la casa de Yovehei en manos de los Kohanim, de los Levín, a quien había designado David sobre la casa de Yovehei para ofrecer los holocaustos de Olad a Yovehei, como está escrito en la Torá de Moshe, con alegría y con cánticos según la disposición de David. Y esto es lo que nosotros siempre decimos que es una shuvah genuina, donde tú no solamente dejas de hacer lo malo, sino empiezas a hacer lo que se te ha ordenado. Eso es volver. Volver es que tú sabes. Tú no puedes decir, ay, me arrepiento de haberme ido de la casa, pero no regresar. Si tú te arrepientes de haberte ido de tu casa, la demostración de que esas palabras son correctas es cuando tú regresas, cuando tú vuelves, cuando tu papá te ve,
Así como el hijo pródigo, tu papá te ve y tú le expresas y le dices, yo aquí estoy no para hacer lo que me dio la gana, vengo para hacer lo que tú me has ordenado. Porque eso es lo que sucede, que a veces queremos pedir perdón, pero para seguir haciendo lo que queremos, o para hacer lo que en nuestro concepto pensamos y creemos que está correcto. Y en el contexto bíblico, el volver al eterno es volverse al pacto. ¿Y qué es volverse al pacto? Tú andar conforme a los criterios y ordenanzas que están establecidos. Y eso es lo que nosotros siempre hemos tratado de expresar. Y lo hemos ilustrado de muchas maneras. Me acuerdo que en una ocasión lo ilustré de esta manera. Cuando una persona X, deportista, firma un contrato y dentro de ese contrato están unos términos y unas estipulaciones donde las dos partes se comprometen en cumplirlas. Por una otra razón, supongamos que ese deportista que hizo ese contrato incumplió algunas cosas de ese contrato, donde le permite a la otra parte anular o cancelar el contrato. Esa otra parte se sienta con este deportista y le dice, tú sabes que tú incumpliste el contrato. Sabes que no estás andando, viviendo conforme a los criterios de este contrato. Dentro de este contrato se dice que tú ibas a participar físicamente y estar en todos los eventos que involucraban a el equipo, que ibas a estar en todas las prácticas, que no puedes llegar tarde, que no te puedes ir antes. Y tú no estabas llegando a las prácticas. No estabas llegando. Cuando llegabas tarde. Y cuando te ibas temprano. Y no estás rindiendo como dentro de lo que te estamos pagando y la estipulación dice que tienes que rendir. Ahora bien, tú quieres mantenerte dentro del pacto, dentro del contrato que hemos hecho. Si el deportista dice sí, ok. Yo, por la gracia mía, que me dio la gana, porque yo lo puedo incumplir, ¿verdad? Supongamos que esa es la parte en la que el Todopoderoso nos dice, yo lo puedo cancelar, no es que lo puedo incumplir, no, yo lo puedo cancelar porque tú me estás dando a mí todas las vías para yo cancelarlo legalmente. Pero yo te voy a dar por mi misericordia la oportunidad de que tú te vuelvas a los términos del contrato. Pues este deportista, si dice que sí, él vuelve a los términos del contrato, pero no para seguir faltando a las prácticas, no para seguir yéndose temprano y llegando tarde, no para andar como incumpliéndolo y decir, no, ya yo no lo tengo que cumplir, porque él ya me dio a mí la oportunidad y la limpieza de perdonar los pecados y las infracciones que yo le había hecho a ese pacto. Y eso es lo que mucha gente no entiende, lo que mucha gente no le da la gana de entender. Y por más ejemplos que veamos en la Escritura como este, que nos relata claramente que ellos cuando se volvieron al Eterno, se volvieron a ¿qué? A restablecer la casa. Eso es lo primero que hacían, restablecer el servicio de consagración, donde donde moraba la presencia del Todopoderoso, donde se hacían los holocaustos, los sacrificios que el Eterno ordenó para cumplir sus ordenanzas, de la manera que el Eterno ordenó. Para ellos alabar y glorificar el nombre del Eterno según lo que ordenó y lo que está escrito por Moshe. No lo que ordenó Moshe, sino lo que está escrito en la Torá que escribió Moshe y les dio como testimonio. Pero quien se lo reveló a Moshe fue el Eterno. Y conforme a la disposición de las ordenanzas de cómo lo ordenó David según las casas.
ויעמד השוערים על שערי בית יהוה ולא יבוא טמא לכל דבר. Y puso porteros junto a las puertas de la casa de Jehová para que no entrase nada tamé, nada inmundo. O sea que para tú entrar a la presencia del Eterno tenemos que buscar ser personas tahor, que es pura, tahor. Hay una parte, creo que de los Salmos, donde dice, hazme un corazón limpio, puro, tahor. Purifica mi corazón. Y sabemos que del corazón es que sale todo. Los pensamientos, las intenciones, los deseos, los buenos pensamientos, el deseo de obedecer o el deseo de no obedecer. Cuando tenemos el querer como el hacer del cielo, pues vamos a querer hacer lo que es correcto. Cuando gobierna la carne, pues vamos a tener el querer y el hacer de lo que no es correcto, de lo que desagrada al Eterno. Por eso Shaul dice, yo con mi mente tahor, con mi mente pura, con mi anhelo, con el conocimiento que tengo, yo quiero obedecer la Torá de Elohim, la ley de Dios. Pero con ese miembro que tengo, esa carnalidad heredada de Adán, esas bajas pasiones que me llevan arrastrado y me inclinan siempre a desobediencia, porque no pueden ni quieren agradar al Eterno. Pero gracias al Eterno que nos ha dado el Espíritu de Santidad y ya no hay condenación para nosotros y nos lleva y nos hace llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia del Mesías. Por eso una de las maneras en las cuales yo por lo menos puedo discernir cuando estoy inclinado a hacer lo correcto y cuando no, es cuando lo que se me está incitando a hacer, sea bajo enojo, alguien me ofendió, me dijo un montón de cosas y yo automáticamente quiero, como dicen, quiero explotar y decirle para atrás 3 cosas para defender mi orgullo, defender mi causa. Yo digo, pues eso no viene del cielo. Porque el Todopoderoso no nos manda a entrar en discusión, porque eso va a acarrear más disgusto. Va a acarrear en que nosotros cometamos pecado, en que abramos una puerta para el rencor, para la envidia, para la mentira, para el engaño. Porque cuando uno quiere defender lo que sea, a veces caemos ligeramente en decir cosas que realmente después nos quedamos analizando y decimos, pero eso no es verdad. ¿Por qué yo lo dije? Porque en el momento estás impulsado a defenderte. Y por eso tenemos que tener siempre presente todo esto, porque eso es lo que nos dice el Mesías. Velad y orad, para que no caiga en tentación. Y nos da el testimonio de que seguimos sus pisadas, de que el Mesías cuando le maldecían no abría su boca, sino que presentaba toda causa al que es justo, al Todopoderoso. Y dentro de todo este Shubá que hicieron lo que era correcto. Y lo pusieron para que ningún tamé por cualquier cosa fuese a contaminar lo que tenía que ser tajor. Veyakach et zari hamaot be'et ha'edirim be'et ha'moshlim be'am be'et kol am ha'eret ve'yared et hamelech מבית יהוה ויבוא בתוך שער העליון
Beit Hamelech Beyeshibu et Hamelech al Kiseh Hamilahá. Y tomó a los capitanes de ciento y a los principales y a los gobernadores entre el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, e hizo descender al rey de la casa de Jebehei, y lo entraron a través de la puerta superior de la casa del rey, y lo sentaron al rey sobre su trono, el trono del reino. Besimhu kol am haaret behair sheketet et Atalía beyipto behere. Y se alegró todo el pueblo de la tierra de la ciudad, y estuvo quieta. Esa palabra que estuvo quieta siempre se menciona cuando el Todopoderoso da esa tranquilidad, esa quietud. Dice, y a Atalía mataron a espada. Nosotros, los creyentes en el Todopoderoso y en su Hijo el Mesías, tenemos que ser sabios aprovechando el tiempo para con los de afuera. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en donde, por una u otra razón, nosotros, porque no nos podemos victimizar, nosotros o cualquier persona que nos rodea, puede caer en la influencia de molestar e influenciar para mal a otros. Y estamos constantemente en eso, porque nosotros tenemos que ser observadores. ¿Para qué? Para redimir el tiempo para con los de afuera, para andar sabiamente, para no caer en los juegos, porque hasta las personas que más uno quiere, las personas que más cercanas están de uno, las personas que más tú piensas que no deberían de actuar de la manera que a veces actúan, son las que a veces actúan y te sorprenden, y son las personas que más te prueban a ver cómo está tu paciencia, tu fe, tu fidelidad, tu relación con el Eterno, tu fortaleza, tu dominio propio. Y nosotros tenemos que andar sabiamente para con todos, reconociendo que nuestra lucha que no es contra carne ni sangre. Y esto a mí me ha ayudado mucho, porque automáticamente me libra del rencor, me libra del odio, me libra de la mala percepción que me puede dar hacia un ser humano igual que yo, que tiene la misma oportunidad que yo de volverse al Eterno, de serle un instrumento para su reino, fidelidad, y ser consagrado, al igual que como este servidor ha sido llamado. Y eso me ayuda a mí a entender que Él es imagen y semejanza al Eterno igual que yo. Y por lo consiguiente, aunque está actuando de una manera totalmente influenciada por el reino de las tinieblas, tiene la oportunidad todos los días de mejorar. Y tal vez en el día de mañana yo lo vea y esa persona ya esté totalmente consagrada al Eterno. Yo, en mi vida personal, tengo que reconocer que cuando yo comencé a servirle al Eterno, hubieron personas a las cuales yo en un momento dado de mi vida sucedieron ciertas cosas, y cuando yo los vi, les presenté de frente y les dije, perdóname por lo que en una ocasión lamentablemente yo hice. Porque perfecto no fuimos ni todavía somos. Y la humildad que el Todopoderoso nos ha dado es para nosotros reconocer, aún que cuando a veces pensamos que es perder, es cuando realmente ganamos. Porque hay personas que no se les da, o todavía no se les ha dado, que se les hace imposible reconocer sus errores, se les hace imposible coger un consejo, se les hace imposible pedir perdón, se les hace imposible tener una vida
de shalom con ellos mismos y con los demás. Shalom, ubrajá, lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, está